Pueden tomar su lugar, hermanos. Es un privilegio para mí en esta ocasión traer la palabra del Señor en este lugar. Espero que Dios sea el que me use. Siempre nosotros los predicadores siempre le pedimos a Dios de que Él nos dé gracia para poder traer la palabra del Señor. Vamos a orar para que Dios use mi vida, para que Dios hable por medio de la palabra de su siervo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo estoy delante de tu presencia, Padre, para que me dé gracias, Señor, en su palabra. Que todas las personas, Señor, que escuche este mensaje, que llegue a su corazón, Señor, y que puedan entenderlo. Y que puedan, Señor, también darse de cuenta, Señor, de que lo que pasa en nuestras vidas es porque tú, Señor, permites ciertas cosas y tú eres quien nos ayudas a seguir adelante, Padre, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. A ti sea la honra y la gloria, amigo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues en esta ocasión, hermanos, les traigo este hermoso mensaje de la palabra del Señor. El tema titulado es Tema para triunfar, para llegar al cielo, al hogar que se nos preparó, tenemos que vencer todos los obstáculos de la tentación. Nosotros como cristianos, amados hermanos, tenemos muchos obstáculos en nuestra vida, muchos. Y sabemos por la palabra del Señor que si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues tenemos abiertas las puertas del cielo para entrar al lugar preparado por Dios, por Jesucristo. Pero también tenemos nosotros que pasar por varios obstáculos, brincar varios obstáculos en nuestra vida. Le voy a platicar de algo que sucedió en la vida de mi familia. Hace un año falleció una de mis hermanas, de las primeras del miembro de la familia que fallece de 8 hermanos que éramos. Ella empezó a tener cáncer y ella siempre estuvo confiando en Dios, como dice el canto, ¿no? Mi vida está confiada en Dios. Y ella estuvo siempre confiando en el Señor y ella siempre estuvo pasando por bastantes obstáculos, por muchos problemas en su vida. Ella nunca quiso ir con el doctor a que la internaran. Ella siempre quiso estar ahí en su casa, ¿verdad? Y allí murió en su casa. Al final de cuentas, allí se entregó al Señor definitivamente, porque en las oraciones y todo ella estaba entregada al Señor, pero era un obstáculo que pasaba porque en la familia hay procesos. Cuando la familia no es cristiana, de nosotros hay procesos y son obstáculos que se nos ponen, ¿verdad? Entonces a veces, muchas veces por la familia no vinimos a la iglesia, por la familia dejamos de congregarnos y dejamos de leer la Biblia. Hay muchas cosas que los obstáculos nos hacen llegar a la presencia de Dios definitivamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que brincar todos y cada uno de los obstáculos. Hoy en día también está el esposo de mi hermana, se llama Pablito Coronado. Él está en el hospital y para mañana acaba los 8 días en el hospital. Él estaba mutilado de un pie y ahora le van a mutilar el otro, pero estamos orando a Dios para que Dios le cure ese pie, porque él pues si le mochan ese pie, pues definitivamente no se va a poder valer por sí mismo, porque ya pues no tiene su otra pierna, aparte está ciego. Entonces, son obstáculos, hermanos, en que hay que pasar, pero la palabra del Señor dice, vale más llegar al reino de los cielos sin un miembro del cuerpo, que con todo el cuerpo va completo al infierno. Así que nosotros tenemos que brincar esos obstáculos, hermanos, en nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Ahí es donde tenemos nosotros los textos claves. Mateo capítulo 4, en donde Jesús, todos sabemos que Jesús sufre una tentación, ¿verdad? Y no nomás una, son varias tentaciones. En Mateo 4, ¿verdad?
capítulo 1 hasta el versículo 11, dice la palabra del Señor en su Biblia. Yo lo voy a leer y ustedes lo leen con su Biblia, y luego voy a dar una pequeña explicación de este capítulo 4 de Mateo. Amén. Cuando ya lo tengan, Mateo 4 del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego dice en el versículo 2, después dice de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo importante de nuestra vida como cristianos es el ayuno. Jesucristo dijo ayunar para no caer en tentación, y todo género malo sale con ayuno y oración. A veces nosotros tenemos tentaciones y pruebas en nuestra vida, pero nunca nos arrodillamos a orar, a ayunar, ¿verdad? Porque son mandatos en los cuales nosotros podemos vencer al enemigo. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 de Mateo 4. Vino a él, dice el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí el diablo le estaba diciendo a Jesús, sabía que tenía mucha hambre, le dice: si tú eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. ¿Ya? Nosotros a veces en la prueba de la enfermedad decimos nosotros, bueno, pues ¿por qué estoy enfermo si yo soy hijo de Dios? El diablo te está tentando para que tú dudes del Señor. Pero cuando nosotros estamos firmes en el Señor, decimos nosotros, no tengo por qué caer en esta tentación. Dios me va a fortalecer. Hay un texto bíblico, la palabra del Señor, que yo siempre lo he dicho que lo tenemos que tener nosotros de referencia. Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene una prueba y nosotros nos apegamos a ese texto bíblico, yo creo que vamos a salir de esa prueba. El hermano Efraín, allá solo, se imagina, en su casa, sin nadie que le eche la mano. Aunque yo le he dicho al hermano que cuando él tenga un problema que me llame, yo me arranco hasta allá con él y él sabe que sí. Nomás que yo creo que en ese momento o no tenía saldo o no tenía, ¿verdad?, el sentido como para hablarme a mí. Amén. En el versículo 4 dice la palabra del Señor que Jesús le responde al Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es cuando nosotros oramos a Dios, porque sabemos que la palabra del Señor es la que tiene poder. Nuestra mente, nuestro corazón no tiene poder. El poder lo tiene la palabra del Señor para vencer todo obstáculo que se nos presente. Y luego dice en el versículo 5, entonces el diablo le llevó hasta la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa es la palabra de Dios. A veces nosotros no podemos pasar esos obstáculos y siempre tropezamos. Hay muchos hermanos que caen y se levantan, pero nunca se sostienen. Y no se sostienen porque no oran, porque no ayunan. Es importante en nuestra vida, hermanos, orar, dice la palabra del Señor, para no caer en tentación. Cada uno de nosotros tenemos de este lugar, un lado débil, el que Satanás lo conoce. ¿Amén? Nosotros tenemos que aprender a brincar las tentaciones. Nosotros tenemos que pasar todas las tentaciones que se nos enfrentan. Como a Jesús, Él enfrentó, dice, y venció, porque agradó al Padre. Y no se dejó engañar por el tentador, el diablo. Así, hermanos, nosotros debemos de vencer las tentaciones como Jesús nos dijo en ese hermoso ejemplo. Y debemos también ser ejemplo a los demás. Y dirán: ¿cómo pudo vencer la tentación? Nosotros, como hijos del Señor, debemos de
de ser ejemplo a todas las demás personas para poder vencer las tentaciones. Cualquier tentación, hermano, enfermedad, pobreza, celos, pleitos, a veces porque nosotros como, por ejemplo, yo soy empresario, tengo una llantera, es una empresa. Cuando no hay trabajo, pues yo le digo gracias a Dios porque no hay trabajo. Cuando arreglo una llanta, pues gracias a Dios porque ya llevo para las tortillas o para el agua, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, pues gracias a Dios por la enfermedad. Dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios en todo, porque eso es agradable a Dios, ¿verdad? ¿Y quién puede decir que no? Que son mentiras, que no se le debe dar gracias a Dios por todo. Claro que por todo debemos darle gracias a Dios. A veces no podemos darle gracias a Dios nomás que porque estamos, que tenemos todo el sustento en nuestra casa, ¿no? Las tentaciones, para brincar las tentaciones, hermanos, es importante en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice el evangelista Marcos, Marcos 14:34. Ahora el Señor, ¿verdad? Dice, orad y velad para que no estés en tentación. El Espíritu, la verdad, está puesto, que dijo el hermano ahorita, ¿verdad? Que ella quería venir a la iglesia, que el Espíritu quería venir a la iglesia, pero la carne no quiere. Entonces, en esos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, para no caer en tentación de no venir a la iglesia, de no agradar a Dios. Es importante en nuestra vida, leer las oraciones. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6:13. Se me acuerda mucho aquí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que tenemos texto bíblico cómo defendernos, ¿va? De toda la tentación. Así que, hermanos, nosotros debemos de brincar, como digo al principio, todos los obstáculos que hay en nuestras vidas. Las tentaciones son duras. Y yo pienso, hermanos, que cada vez que venga una tentación a nuestras vidas, tenemos que brincarla para poder ser unos cristianos maduros, unos cristianos en que, aunque vayan y vengan las pruebas y las luchas, siempre vamos a estar delante del Señor. Como dice el corito en la iglesia, dice el corito, en la lucha y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y una iglesia que no es madura, una iglesia que se deja llevar por la tentación, una iglesia que no brinca los obstáculos, una iglesia que no ora, que no ayuna, siempre va a estar tropezando y tropezando y tropezando. Nosotros tenemos ya 22 años en el Evangelio y hasta ahorita lo doy gracias a Dios, porque hasta ahorita a esta hora no he tropezado. Yo lo doy gracias a Dios por ello y he pasado por muchas pruebas, hermanos, no de enfermedad, gracias a Dios. Tengo 64 años y hasta ahorita una enfermedad todavía no la tengo. Yo le doy gracias a Dios por ello. Pero he pasado por pruebas por medio de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos. Pero ahí estoy fuerte en el Señor. He pasado por muchas tentaciones y yo le doy gracias a Dios porque he podido vencer las tentaciones. No digo que no puedo caer, pero hasta ahora, hasta este momento, he estado firme en el Señor. Dios los bendiga y espero que este mensaje les sea de bendición.